Hola amigos, saludos, buenos días, viernes 19 de mayo 2023, a puertas de otro puente festivo. Estamos muy agradecidos con Dios por esta oportunidad aquí en el Observatorio Político. Santiago Villarreal Cuellar, SBC Noticias. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo le ha ido? Muy buenos días, Alejandro, muy buenos días a doña Marta Cobo, que está en la producción, y a ustedes. Tengan muy buenos días y bienvenidos a una emisión más de Observatorio Político. Niños desaparecidos en Selva del Guaviare habrían sido localizados, según Caracol Radio, una noticia que ha dado mucho de qué hablar y nos alegra que hayan indicios de que los niños están vivos. Según la información que entrega Caracol Radio y la dan a conocer algunos medios alternativos en las últimas horas, se equivocó el presidente Petro en ese tuit en donde señalaba que los niños habrían sido localizados. Ni aún el ejército a esta hora de la mañana del viernes, tras ser consultado por varios medios de comunicación nacionales, ha certificado de que encontraron los niños. Es un hecho presunto. Sí, lo importante es que el presidente Gustavo Petro pues rectificó la información, borró el trino que sacó en Twitter y dijo: me equivoqué. Bueno, en palabras más o menos parecidas, borré el Twitter que había puesto el pasado miércoles, donde aseguraba que los niños habían sido rescatados. Esas selvas, Alejandro y amable audiencia, son unas selvas muy inhóspitas. Yo tuve la oportunidad por allá en el año 86 de ser inspector de policía en Solano, Caquetá. Y esta vereda de Las Palmeras, donde se encontraron estos niños, está bastante distante del área urbana, ni siquiera hacia el río. Eso va dirigida hacia la quebrada Huitoto y el río Apápolis. Es una zona muy inhóspita que no ha cambiado después de tantos años de yo haber estado allá. Afortunadamente no ha sido deforestada ni ha sido utilizada para sembrados de coca. Sigue siendo selva abandonada y selva, baldía. Son reservas nacionales. Así que la búsqueda no es fácil, porque en esa zona ni siquiera el ejército creo que conoce muy bien la zona, porque son áreas geográficas muy difíciles de penetrar. Ojalá Dios quiera, como dicen los creyentes, que estos niños estén con vida. Esperamos que sí, por lo que ellos son de ese hábitat, de esas selvas, hacen parte de esas personas que están acostumbradas a sobrevivir en la selva de cualquier manera. Por eso es posible que en un 90% estén vivos. Con el favor de Dios, sí señor. Lara es el único que pone en calzas prietas a Villalba. Es una frase de un analista político cercano a esta casa que nos escribió por interno tras la publicación que hicimos en las últimas horas, Santiago, de la posibilidad que aún esperamos muchos huilenses de que aparezca Rodrigo Lara Sánchez como una alternativa en el Huila para contrarrestar esa maquinaria, esa poderosa maquinaria clientelista y presuntamente corrupta que representa Rodrigo Villalba Mosquera. Los sondeos de opinión que están haciendo las propias campañas políticas, la liberal, la conservadora, entre otras, le dan un margen de favorabilidad muy alto, especialmente en Neiva y el norte del Huila, a el exalcalde de Neiva y médico Rodrigo Lara Sánchez, en caso de que tome la decisión de ser avalado por, creemos, el partido de Fico Gutiérrez con miras a las elecciones territoriales de octubre de cara a la gobernación del departamento del Huila. Interesante el tema, pero el médico Lara aún no define nada. ¿Será una estrategia política? ¿Qué piensa usted? Hombre, yo no sé, Alejandro. Yo creería que ya a estas alturas, como estamos a menos de 5 meses ya de las elecciones, ¿no?, de octubre, pues hombre, yo creo que él lo que no ha tomado es una decisión. Yo creo que está indeciso, pienso yo, porque él no ha sido un político, digamos un político de carrera que se haya propuesto metas de decir yo paso de este cargo a este, voy a hacer este, y eso es lo que les falla a ellos, de que al no tener metas precisas en política, pues vacilen un poco, tengan dudas, tengan esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar, es decir, no se lanzan
a la aventura política como lo hacen los políticos tradicionales. Ellos ya tienen unas metas precisas. Lo que le pasó a Villalba, hizo los cálculos, calculó muy bien, pisó muy bien y cuando se lanzó se fue al agua. Pase lo que pase, se lanza. Pero ese no es el estilo de Lara, entonces deja esa sensación de duda y no sé hasta dónde. No creo yo pienso que realmente que no es una estrategia. Yo pienso más bien que es una falta de decisión de él, de falta de decisiones, quizá falta de recursos económicos. Usted sabe que en la gobernación, por muy austero que sea, se gasta mucho dinero. Él seguramente no lo tiene, y si no hay quien se lo aporte, pues tampoco se va a meter en una aventura de esas. ¿Vio usted el informe del periódico La Nación recientemente, en donde entrega unas cifras que realmente son muy preocupantes, desastrosas para la actual administración municipal de Pitalito, en donde los homicidios y los accidentes de tránsito dejan mal parado a Pitalito? Es decir, frente a los comparativos de los años anteriores, nunca, jamás se había visto unas cifras tan alarmantes en temas estadísticos frente a la violencia en Pitalito, a los asesinatos, bien sea por hechos de sicarios, bien sea por atracos a mano armada, en donde infortunadamente terminen con una persona muerta, sea o no alguien que tenga antecedentes policivos o penales, o comerciantes, o empresarios, o cafeteros, etcétera. Y es algo que están aprovechando algunas campañas políticas para empezar a aparecer en redes sociales. A ver, Alejandro, uno cuando mira unas estadísticas recientes también hay que mirar la historia. Yo soy muy amante a la historia de Pitalito y de las regiones. En Pitalito hubo una historia que no ha batido récord todavía en crímenes, que fue la década entre 1984 y 1989. Los índices de homicidios en esos años anuales eran impresionantes. Pasaban de 80 a 90. La mayoría terminaban en Pericongo. Gente que se llevaban de aquí, de este pueblo, y la iban y la asesinaban en Pericongo. También en esa época hubo muchos secuestros, extorsiones, gente que desaparecieron de aquí. Ese es un récord que ninguna administración, y ese tipo no hay elección de alcaldes, pero la gente no la conoce porque no se dan la tarea de mirar hacia atrás. Volvimos a caer en una década de homicidios entre el 2002, oígase bien, 2001, empezando con un ex senador de la República que asesinaron aquí, cuya muerte está en la impunidad. Héctor Polonia Sánchez, 1 de mayo del año 2001. Y hubo en esos 2 años, en esos 3 años, que la administración fue de Germán Calderón, cuyos homicidios fueron altísimos también, que todavía no lo supera, afortunadamente, no lo supera este año, ni los años que hemos venido. Entonces hay que entender también de que la historia de Pitalito ha tenido unos altibajos de criminalidad, no sabemos las razones. El que usted dice de los años 80 no está muy ligado a la reciente lamentable historia de la violencia política de nuestro país, exterminio de la Unión Patriótica, esa guerra impresionante que vivimos cuando en el sur del Huila nos dominaban grupos armados ilegales, como por ejemplo M-19, FARC-EP, entre otras. No porque lo de Pitalito era muy particular. Lo de Pitalito, lo que se vive en ese fenómeno entre 1984, si usted mira las cifras, 1985, 86, 87 y 88, es lo que se llamó en esa época una mal llamada limpieza social, hecha al parecer por elementos de las Fuerzas Armadas de esa época. Usted mira la cantidad de muertos y todos los que terminan en Pericongo. En el año 87, el municipio de Altamira se declara en quiebra por recoger cadáveres y enterrar, porque Altamira tiene una gran cantidad de cuerpos ENN, pero la mayoría eran llevados de Pitalito.
Pero aquí también habían homicidios permanentes, desapariciones forzadas, que no sabemos qué actores armados lo hacían. Claro, aquí había una gran influencia, una presencia del M-19, del Frente 13 de las FARC, que tenía una gran influencia en la zona, pero la mayoría de homicidios se presentan en el área urbana, es decir, homicidios que no se cometen aquí, sino que van a terminar en Pericongo. Unos se traen para acá, los conocidos, y los NN terminan en Altamira. Pero claro, hubo una época en el año 84 cuando secuestran aquí y desaparecen, por ejemplo, a Hildy Orozco. Secuestran y desaparecen también al doctor Silvio Urbano Muñoz y a otras personas que nunca volvieron a aparecer, que presuntamente fueron actores armados de las FARC. Pero yo se lo pregunté en Palestina al señor Timochenko. En la última visita que hizo allá se lo pregunté personalmente, bueno, ¿y cuándo nos van a decir dónde están los desaparecidos de Pitalito? Y él me dijo que aquí no habían tenido ellos, que no tenían documentación de eso. Porque es que pues la FARC no llevaba una secuencia ni una documentación como sí lo tuvieron los paramilitares. Acuérdese, hablando de paramilitares, que hubo presencia paramilitar en Pitalito entre el año 2001, que le estoy hablando, y el año 2003. Hubo presencia en Pitalito y en Isnos. Y eso hizo que se incrementaran aquí los homicidios también. ¿No sería esa presencia de las autodefensas por el alcalde de la época, el doctor Calderón, abogado él, exitoso, docente catedrático en la Universidad del Tolima, por ese nexo de izquierda de su pasado desde la juventud, que aparecieron las AUSA en Pitalito? Bueno, cuando él llega a la alcaldía municipal, él llega amenazado por las FARC, si ustedes mal no recuerdan. Él fue amenazado por las FARC como fue amenazado la mayoría de alcaldes del sur del departamento del Huila. Recuérdense que hubo épocas que los eligieron con 6 votos, en Salado Blanco, en Oporapa. Él vino amenazado y acuérdese que él puso unas cadenas allí en la alcaldía vieja, en el edificio, unas cadenas allí. Curiosamente aparecieron los paramilitares en Pitalito y aparecieron en Isnos, donde también había un alcalde amenazado, y le secuestraron a un funcionario que estaba por allá haciendo una electrificación rural. No sabemos qué pasó por eso, quién los trajo, ellos no dicen. Hay una documentación en Justicia y Paz. El juzgado de Justicia y Paz, que está en sede en Medellín, hay una documentación de 870 páginas, que allí está todo el relato que hizo los comandantes del llamado Frente Andaquí, que vino del Caquetá y estuvo en Pitalito y estuvo en Isnos, y ellos relatan las fincas donde estuvieron y relatan nombres de las personas que les ayudaron aquí. Sería bueno que examinaran esa documentación para que se dieran cuenta, y ahora que estamos en esto de la Jurisdicción Especial para la Paz, sería bueno que se contara esa verdad también, a ver quiénes estuvieron implicados en esa llegada a Pitalito. Eso es lo que yo puedo decirle. Santiago, este tema que usted trae con la historia reciente de Pitalito, porque es historia reciente de nuestro municipio, me hace pensar de la estrategia que utilizó el señor psicólogo Edgar Muñoz Torres para llegar a la alcaldía, cuando utilizó las redes sociales para empezar a decir que iba a solucionar el tema de muertes violentas en Pitalito, para decir que iba a enfrentar con ahínco la delincuencia que viene azotando a Pitalito. Y las cifras no le favorecen al alcalde Muñoz Torres, no le favorecen. La misma estrategia que está utilizando Sergio Mauricio Zúñiga, también psicólogo, también exgerente de la ESE, para salir, lo escuchaba recientemente, con ese tema de la inseguridad y de paso con el tema polémico de Intrapitalito. Él propone desde ya en su campaña, en una conversación reciente que le escuchamos en redes sociales con Elmer Peña Castro de Sur Noticias, que el Intra debería ser más pedagógico que sancionatorio. Sí, más pedagógico que sancionatorio. Y es una discusión de años en Pitalito. Pero uno ve los comentarios de los cibernautas y la mayoría de comentarios dicen: empezaron la campaña los politiqueros mentirosos.
¿Le servirá esa estrategia a Sergio Mauricio Zúñiga para llegar a la alcaldía, o la gente ya no le cree a una persona que está empezando a tomar las mismas acciones en redes sociales que tomó el actual alcalde, que infortunadamente está terminando un periodo nefasto para Pitareto en muchos sectores de su plan de desarrollo? Bueno, yo creo que las campañas políticas, pienso que si el doctor Sergio Mauricio tiene una estrategia, que creo que la debe tener, porque cuando uno habla para mejorar el tema de la seguridad, debe tener una estrategia, que yo siempre se lo he dicho a mucha gente, y se lo he dicho inclusive al propio alcalde actual, al señor Edgar Muñoz Torres, le he dicho, hacen falta estrategias, porque es que hay estrategias para combatir la delincuencia, las hay dentro de la legalidad, sin salirse del esquema jurídico, y hay municipios en Colombia que nos lo han demostrado, que se puede combatir la delincuencia dentro de la legalidad, una cultura de la gente denunciar, de utilizar las vías jurídicas como debe ser para combatir la delincuencia. Mire, por ejemplo, le voy a hacer un solo ejemplo. Aquí roban muchas motos para extorsionar a la gente. Si culturizamos al ciudadano a que haga las denuncias y tienda con el Gaula los planes para capturar a estas personas, con 10 delincuentes de estos que capturen por extorsión, que esa condena sube a 14 años, lo mínimo que un juez le da son extorsionistas, son 14 años de cárcel. Con 10... ¿Y es excarcelable? Y es excarcelable, no es excarcelable, es allá. Es el único delito no excarcelable en Colombia, la extorsión. La extorsión, el secuestro, son delitos que no son excarcelables. Si logra que se metan a 10 personas de estas, tenga la absoluta seguridad de que dejan en un gran porcentaje de robar motos, porque se atienen a una situación que no va a ser fácil. Pero eso es haciendo una pedagogía con la gente, de que se preste para denunciar, de que se preste para hacer estrategias de inteligencia, porque es que la ciudadanía no colabora. La ciudadanía es dada a criticar, y a criticar por las redes el actuar de la policía, el actuar sobre todo de los jueces de la República. Es que los jueces quedan desarmados cuando la policía captura a una persona, un presunto ladrón o lo que sea, y lo llevan y no hay denuncia. Y cuando no hay denuncia, el juez no lo puede tener. Y no hay elemento probatorio tampoco. Y no recoge la policía judicial o la fiscalía, no logra mantener un acervo probatorio suficiente, porque la misma ciudadanía no colabora. Mire, cuando hacen esas cogidas de estas personas y les dan esas golpizas, que yo no utilizo esa jerga que utilizan ahora, que paloterapia, si esas 10 personas van y declaran a un juzgado que lo vieron robar, tengan la absoluta seguridad que lo echan a la cárcel y no lo vuelven a dejar salir, porque hay 10 testigos. Pero la gente no es capaz de hacer eso. Son capaces de pegarle en la calle, pero no son capaces de ir a un juzgado a declarar, a poner la cara, a decir, mire, este señor estaba robando. Hombre, con 10 testigos que hayan, suficiente material probatorio para que esa persona termine en una cárcel y no vuelva a salir por lo menos en 1 o 2 años. Y nos libramos de 2 o 3 delincuentes de los bajos fondos, ¿sí? Entonces hace falta, y yo creo que Sergio debe tener eso. Él debe tener una estrategia. Le vamos a preguntar, vamos a hacerle una entrevista estos días y le vamos a preguntar qué estrategias tiene para combatir la seguridad. Estoy seguro que él las debe tener y él sabe cómo hacer eso, porque uno tiene que armarse de eso. Hay fórmulas en el país, hay muchas que han dado éxito en muchos municipios de Colombia. Usted se va para municipios como Envigado, Antioquia, se va para municipios como el mismo Río Negro, y usted se mira usted que no hay delincuencia, y no es porque hayan hecho limpiezas sociales ni hayan matado a nadie, es porque hay un conjunto de la sociedad que trabaja unidos con abogados, especialistas, penalistas, con jueces, y no permiten que eso prolifere. Es muy sencillo, es muy fácil. A la gente se le hace difícil combatir la delincuencia. No es difícil, es cuestión de estrategias. Sí, usted pone a consideración de la audiencia de SBC Noticias y Castro Herrero Producciones algo que va más allá, que tiene que ver con la cultura ciudadana, que pasa por la sociología, que pasa por el deber ser. Es complejo, el tema es muy complejo. El tema es muy complejo porque, como lo dijo algún político en algún municipio del país, esto se hace es con la fuerza de la gente.
La estrategia la puede tener la autoridad, desde el administrativo. El apoyo quizá de policía, jueces y fiscales. Pero si no se ponen de acuerdo con las comunidades organizadas, pues no vamos a lograr que esa estrategia sea operativa, eficiente y eficaz. Pero bueno, dicen los comentaristas de toreo, cambiemos de tercio. Esa lista de comprometidos con Piterito del Consejo estuvo desbaratándose. Supimos de buena fuente que 2 o 3 aspirantes a ser candidatos al Consejo Municipal en la lista dijeron: no vamos, ya no encontramos aquí las garantías, esto no nos gusta como está efectuándose el proceso, creo que nos retiramos, y empezó a tambalear. Y usted fue enfático en señalar en su canal recientemente que había una molestia en el Partido Conservador porque Frankie Alexander Vega Murcia, aspirante a ser candidato aparentemente por firmas, pero que tendría el aval de algunos partidos o coaval de algunos partidos tradicionales como el Azul, como el MAIS, entre otros, están preocupados porque él indirectamente está afectando a su colectividad, la colectividad que lo vio nacer y crecer en política. Así es, mire, esa lista de que llaman ellos de que va a ser una lista independiente, entre comillas, porque no es ninguna independiente, porque yo lo vuelvo a rectificar aquí, lo vuelvo a ratificar que la mayoría de esa lista son conservadores y son de ascendencia conservadora, es una disidencia conservadora que la quieren poner allí como si fuera independiente. Claro, hay algunos verdes y otros independientes, hay uno del Pacto Histórico que es Miguel Ángel Artunduaga, que hace parte de la lista, que a usted le gusta mucho, entre otras cosas, esos nombres, no sé hasta dónde. No, esos nombres no me gustaron, esa lista. ¿Sí? No, yo pensé que era una lista, hablando de conservadora, pero no de partido conservador, principios y valores, defensa de la familia, pero creo que se desdibujó la observación que pretendía hacer desde mi óptica frente a la conformación de esa lista. La conformación de una lista de un candidato que aparentemente representaría la familia, principios, valores, seguridad, etcétera. Aparentemente, apenas esto es muy tierno. Me han regañado en varias ocasiones, se lo he contado a usted en privado, candidatos como Gider Luna Joven. Dice, muestren las encuestas. Nosotros no hemos hablado de encuestas, de sondeos de opinión. Hemos hablado de sondeos de opinión. Eso es diferente a una encuesta. Sí, totalmente diferente. También muy molesto el señor que trabaja en la recolección de firmas, que no le ha ido muy bien, Marco Antonio Urbano Gaviria, aspirante a la alcaldía o a ser candidato a la alcaldía. Y mi amigo del Partido Liberal, que realmente nunca ha sido mi amigo, que hace 8 años aspiró a la Asamblea por el Sur en la lista liberal, el señor Luis Yesid Vargas Escárraga. Ellos dicen que nosotros estamos coartando la posibilidad de estos canales de que personas alternativas aparezcan, pero no. Vemos que ni siquiera lo de Gider Luna Joven, que tiene cierto trabajo comunitario y es un emprendedor, ni siquiera tiene un futuro promisorio. Sí, eso es cierto. Además, nosotros no estamos en ninguna obligación, porque es que esto es un programa de opinión. Observatorio Político es un programa de opinión política. Nosotros no tenemos compromiso con nadie aquí de que esto tiene que ser así o que... no, porque es que nosotros opinamos, es lo que nosotros vemos como óptica, ¿no? Lo que nosotros podemos observar como analistas. Y siendo objetivos en este momento, aquí no hay sino 3 personas que en este momento tienen todas las posibilidades de llegar a la alcaldía, que es Frankie Alexander Vega, el mismo Gider Luna y el señor Sergio Zúñiga, con todo el respeto que se merecen los demás, pero no vemos más. Yo no sé los otros, pues muestren resultados, pero uno no los ve. Yo con todo respeto se lo digo. Pero volviendo al tema de la lista independiente, ahora allí hablan, por ejemplo, de renovación, ¿no? Le quieren mostrar en el comentario que yo hice por SBC Noticias, hay algunos en el foro dicen es que esta lista va a renovar el consejo, pero yo les pregunto con todo respeto, ¿renovará el consejo
un Nelson Betancourt que llegue al Consejo otra vez, que a mí me gustaría que llegara, porque Nelson es un buen elemento. Nelson hizo grandes debates en el Consejo y ha intentado como 3 veces volver. No es renovación. No es renovación. Que el señor Leonel Alvarado, gran hombre, un hombre muy sencillo, muy jovial. Tampoco es renovación. Pero que ojalá llegara, pero no representa la renovación de un consejo. O que el doctor Mauricio Sierra, Sierra, ¿no? Sierra Valencia llegue, tampoco es renovación, porque ya estuvo en el consejo hace varios años. Entonces yo no veo ahí que esa lista tenga una verdadera renovación, que vaya a renovar el Consejo Municipal. Lo que es un círculo de personas, en su mayoría conservadores, que quieren reencaucharse, con todo el respeto que tienen, y una serie de personas quemadas en las pasadas elecciones que intentan volver a llegar a ver si de pronto les cuaja en esta oportunidad. Y sí necesitamos, atentos laboyanos, con todo respeto lo reiteramos, renovación en el Honorable Consejo Municipal de Pitalito. Hoy el Consejo Municipal no es beligerante, no es contestatario, no analiza, no investiga, no va más allá. Incluso escuché a un periodista de medio radiofónico ayer tratando de hacer un análisis, tratando de hacer una editorial extremadamente larga y sin mucho fundamento y sin cifras precisas ni concisas de el regular o mal trabajo que hace el Consejo Municipal frente a estos debates de control político. Entiendo que hoy está Intrapitalito. El Consejo Municipal no está haciendo un buen trabajo. No vale la pena que apoyemos a los actuales concejales, a todos, a la gran mayoría. Hay que renovar el Consejo Municipal. Queremos nuevas voces, nuevas caras, nuevos rostros. Me molestó muchísimo, y lo digo con vergüenza y con tristeza, que alguien me escribió recientemente para invitarme a una reunión. Unas nuevas aspirantes al Consejo Municipal de Pitalito me invitan a un desayuno de trabajo con la prensa. Y la señora que me escribe Consejo con S. Consejo Municipal con S. Necesitamos llevar al Consejo Municipal personas que realmente estén capacitadas, que conozcan lo público, que tengan un trabajo social, comunal, comunitario, que tengan vocación de servicio. Cuando la política se vuelve una profesión, un negocio, una empresa, como le pasa a la familia González Villa, como le pasa a la familia Andrade Serrano, como le pasa a Rodrigo Villalba Mosquera y su séquito, como le pasa a estos señores del Centro Democrático que acaban de salir avergonzados porque le fue muy mal en las elecciones congresionales anteriores. Cuando la política se convierte en empresarismo, pues no hay vocación de servicio y no hay un trabajo pensado en el colectivo, en las mayorías, sino en las individualidades, en el recurso, en enriquecerse. Sí, eso es cierto. Pero bueno, no perdamos el hilo, porque estamos analizando el tema de los concejales conservadores, el malestar que tienen ellos de los actuales, de por lo menos 3, no de todos. Yo lo vuelvo y lo reitero lo que dije en mi comentario. Hay un concejal que es incondicional del doctor Franklin desde hace 4 años que estuvo allí, que es Obdulio Daza. Él no objeta absolutamente nada, porque además es triunfalista. Él dice, tenemos ya cogida la alcaldía, ellos ya se sienten alcaldes de Pitalito. El otro concejal que está allí a medias, que está pues muy allí, pero que no está como muy de la mano, es el señor Laureano Molina, que también está con el doctor Franklin, pero está allí, no muy convencido de la situación. ¿Será que ya lo están llamando en otra campaña? ¿Le están ofreciendo algo más productivo económicamente? ¿Una mejor alianza? ¿O un acuerdo programático? No tengo idea de qué estará pasando. Entonces, los otros 3 concejales que están allí, y que hay que reconocer que por lo menos 2 de ellos son unos varones electorales, a gústeles o no les guste a la gente, pero un David Melo Esguerra, un Octavio Ordóñez, al que le dicen el pavo, no me gusta decirle apodos a la gente, pero así él no se enoja porque le digan así. Esos son varones electorales que no les preocupa en estos momentos, pero en este momento sí están un poco molestos porque dice, hombre, el doctor Franklin se llevó los otros conservadores que debían dejárnoslos aquí a nosotros para conformar una lista fuerte
como la tuvieron hace 4 años, donde salieron 5, ¿no? 5 de ellos. 4 por elección directa y 1 que llegó por carambola, que fue el pastor ¿cómo se llama el pastor? Gilbert Vega, de la iglesia Misión, Neuta. Gilbert Neuta, corrijo, sí, Gilbert Neuta de la Misión Vida Internacional, del pastor Zamboni. Él llegó porque el doctor Franklin no aceptó consejo, entonces se fue para Neiva a la Secretaría de Gobierno, entonces lo reemplazó el pastor. Pero hoy día me imagino yo que tiene un caudal político, electoral, con todas esas iglesias. Me imagino que ellos están muy contentos con él. Vi al pastor reunido en la campaña conservadora con Sandra Hernández y Frank Alexander Vega Murcia, pero desde mi perspectiva como cristiano convertido al evangelio creo que no ha hecho el papel que requerimos los laboyanos, que entendemos la cosa política medianamente. No somos expertos en esto, medianamente leemos lo que ocurre en política. No ha sido un concejal que represente principios y valores, defensa de la verdad, la justicia, combatir presuntos hechos de corrupción, dar debates. Ni siquiera ha defendido la fe cristiana evangélica. Cuando se posesionó la mesa directiva de este consejo municipal, recientemente llamaron a un sacerdote católico y ofició una especie de misa. Él, como cristiano convertido al evangelio, debió pedir la palabra y, dentro del marco de la Constitución y la ley de la libertad de culto, adelantar una oración para los que no éramos católicos. No lo hizo, ni siquiera eso. Es un concejal mediocre como concejal. Es una persona que no conoce la norma, que no conoce la ley, que no debería estar en el Consejo Municipal de Pitalito. Además, porque en un país laico, como dice la Constitución, pues no se debería hacer ninguna clase de rito religioso, ¿no? En esos actos, como es en México, allá nada de rito religioso no hay en las posesiones de presidente, ni alcalde, ni nada. En España, acuérdese que han hecho sacar imágenes religiosas de los salones de donde esos municipios que son muy católicos, pero el país es laico. Dicen, no, aquí no me ponga crucifijos. Y allá no juran como acá, que ante la Biblia, no, allá se jura es ante el pueblo, porque son países laicos que cumplen estrictamente la Constitución. Pero bueno, ese tema, lo que yo le digo es que estos concejales han mostrado cierta molestia, no se lo han dicho en público y seguramente no se lo habrán dicho el candidato Franklin Vega, o quizás se lo hayan dicho, pero no se sienten bien en este momento porque dicen, la lista conservadora está mocha, va a estar débil. Y yo le digo una cosa, Alejandro, si eso se da en una eventualidad, porque yo le digo sinceramente y amable audiencia, es muy difícil que esa lista pase por firmas. Yo soy muy escéptico. Sería un hito en la historia de Pitalito, la primera vez que logren pasar por firmas él y el mismo candidato a la alcaldía. Si eso pasa, sería un hito en la historia. Yo soy escéptico que eso se logre. De pronto logran las firmas, pero pasar ese colador de la registraduría del Estado Civil, llegar al Consejo Electoral y que les den el aval, yo no lo veo fácil. Pero para no desilusionar a estos aspirantes independientes, entre comillas, y a los que están detrás de ellos, que les quieren votar, supongamos, especulemos que se dé esa lista, especulemos que se dé y que el Consejo Nacional Electoral le otorgue la personería jurídica a ese movimiento y salgan por esas firmas. Pierde el Partido Conservador por lo menos 3 concejales, por lo menos 3. No estaría en riesgo de sacar solamente 2, quizá un tercero, pero muy raspado. Y pierde el Partido Maíz, porque en esa lista que llaman independiente, entre comillas, comprometidos con Pitalito, que llaman comprometidos, en esa lista hay gente que hizo parte del Maíz hace 4 años, es decir, le quitan lo del Maíz también y dejan solo al concejal del Maíz, que al volver a conformar una lista con gente que no sabemos quién sea, pues no van a tener umbral electoral, simplemente se va a hundir. Entonces el señor Franklin Vega estaría hundiendo 2 partidos a la vez, los 2 que lo van a avalar, entre otras cosas, que le van a dar coaval, que es el Maíz y el Partido Conservador. Los estaría debilitando de cara al Consejo Municipal. Los debilita, y es que él es malo, perdóneme que le diga, es malo para formar coaliciones. Pues mire la coalición que formó el 4 de noviembre.
para elegir junta directiva del Consejo, porque ellos fueron los que armaron esa lista, esa coalición. Se les desbarató en el camino. Ahí, la beneficiada fue la señora Clarena Mora, que logró la presidencia y lo está haciendo muy bien. Ahí metieron la mano Sergio Mauricio Zúñiga y Frankie Alexander Vega para la conformación de la mesa directiva del Consejo Municipal el año anterior, para atravesársele a la gestión del último año de gobierno del psicólogo Edgar Muñoz Torres. Y se benefició la señora Clarena Mora, que es una de las concejales de Pitalito que intenta hacer las cosas más o menos bien. Creemos que se mantendrá en la corporación y está de la mano de Sergio Mauricio Zúñiga. Sí, sí. Los conservadores están muy fraccionados entre Zúñiga y el señor Vega Murcia. Por su parte, ¿con qué concejales contaría la campaña de Yider Luna Joven, Santiago? Bueno, el Partido Radical, que es el partido por el cual va él, va a ser avalado si es que llega al final de las elecciones, porque yo tengo dudas. Como está formándose esa polarización, yo lo veo él perdiendo un poco de fuerza en el ámbito electoral, lo veo perdiendo popularidad que se la está ganando Sergio Zúñiga. Yo soy objetivo en esto y no me da miedo que me regañe, y además no tiene por qué regañarme, porque es que aquí hacemos un análisis de la política, por eso llamamos observatorio, porque aquí observamos con lupa lo que está pasando, y eso tienen que entenderlo ellos. Yo lo veo él un poco debilitado en este momento, tanto así que en algunos sondeos pasó ya a un segundo lugar. En este momento los sondeos están encabezando los Frankie Vega, y detrás está muy allí está Yider, pero le está pisando los talones Sergio Zúñiga. Total que esto, de aquí a agosto, Sergio estaría por encima de Yider. Yo pienso que esa campaña le está rindiendo bastante a Sergio, que fue el último que se lanzó al agua dentro de ese grupo de aspirantes. Entonces, él es por Cambio Radical. Cambio Radical en este momento tiene 2 concejales, que es Germán Gonzalo Díaz y este muchacho Ordóñez, que salió de la vez pasada. Él fue el candidato, digamos, mimado del alcalde pasado del señor Miguel Antonio Rico Rincón. Todo indica que el señor Miguel Antonio Rico Rincón esta vez no va a apoyar a Ordóñez y se la va a jugar con otro candidato del consejo que estoy completamente seguro lo va a sacar, porque Miguel tiene votaciones. ¿Quién sería ese aspirante? ¿Me dicen que un abogado? Me dicen por allí que es este muchacho que, entre otras cosas, es muy buena persona, que es Víctor Molina, Víctor Molina, que ha sido corregidor. Sí, hermano. Víctor Hugo Molina, hermano de una notaria puesta por Rodrigo Villalba en Palestina. Exactamente, la doctora Molina, que está en Isnos. En Isnos está como el señor Villalba, entonces tiene alcaldesa en Isnos y tiene notaria en Isnos. Exactamente. Avanza, el doctor Rodrigo Villalba avanza. Es lo que yo he escuchado, que Víctor Hugo sería el candidato del señor Miguel Antonio Rico. No sabemos por qué partido lo vaya a meter, porque recordemos que Miguel Antonio hace parte de 2 partidos que lo avalaron, que es Cambio Radical y el partido de la U. No sabemos en dónde lo busquen cupo, pero eso serían, digamos que en ese ámbito Cambio Radical tiene 2, sería Germán Gonzalo Díaz, el único que estaría con el señor Yider Luna, y Ordóñez, que no sé si vuelva a aspirar, seguramente volverá a aspirar, pero no sé si esté con Yider o no esté. Sí, no, y de la burocracia, como lo hemos dicho, aquí tienen la terminal de transporte, Bioorgánicos del Sur, entre otras. Pero, oye, a propósito de Bioorgánicos, acaba de decir el gerente de Bioorgánicos que eso está quebrado, ¿no? Hace mucho tiempo. Que necesitan 3.000 millones que para hacer nuevas celdas y alargar más. Hace mucho tiempo. El basurero de allá. Ese es un proyecto que nació muerto. Nació muerto, un aborto, pero lo peor es que han pasado gerentes y gerentes, pero no han hecho nada por elevar eso. Es un fortín político, mi querido Santiago Villarreal Cuellar. Hay 3 o 4 puestos para mantener unas corbatas temporales, beneficiar a unos pocos. Y el problema de las basuras, que es supremamente grave, no lo hemos resuelto. Así es. Pero mire lo que pasa con las empresas de economía mixta. Por ejemplo, la terminal de transporte es una empresa de economía mixta, y qué próspera que es esa empresa, donde el municipio tiene las mayorías también, y también ha servido de fortín político, pero da frutos económicos. Buena administración. Hay resultados. Pero esta de Bioorgánicos ha venido tambaleando hasta la fecha ahora, que le están pidiendo a la alcaldía, entre otras cosas, el señor Germán Gonzalo Díaz, que es de Cambio Radical y que el actual gerente es de Cambio Radical,
le van a hacer el lobby al alcalde para que les dé 3.000 millones de pesos para alimentar a ese costal, tratar de llenarlo con agua el costal, para revivirlo de pronto un añito más o 2 años, ¿no? Histórico fue lo que logró María Eugenia Herrera Gutiérrez. Recoger unas firmas con un equipo de trabajo pequeño, muy fortalecido, que puso a tambalear esta administración, puso al alcalde a gastar plata contratando abogados con el tema de la revocatoria del mandato. También hicieron una serie de reclamaciones, un grupo pequeño de laboyanos, por ese contrato de Empitalito con Interaseo SASP. Pero ese capital político, al fin, ¿para dónde va en estas elecciones? Porque María Eugenia Herrera no la volvemos a sentir. María Eugenia Herrera no tiene aparentemente posibilidades de llevarse ese capital y aspirar a la alcaldía del municipio de Pitalito, pero sí fue histórico, relevante, definitivo, determinante, muy importante lo que ellos lograron en esos procesos, pero no hubo nunca una comunidad organizada, ni siquiera frente a la revocatoria del mandato del alcalde Edgar Muñoz, ni tampoco frente a las reclamaciones que se han hecho en reiteradas ocasiones en contra de Pitalito ESP. Eso se quedó así. Ningún aspirante de la alcaldía ha tocado el tema. Bueno, yo creo que, por ejemplo, María Eugenia, pues claro, es un hito histórico porque es la única persona que se atrevió con otro grupo de personas a formar un movimiento de revocatoria. Pero ¿qué pasó? El poder se volvió fuerte, es decir, se acorazó el alcalde, y no fue solo el de Pitalito. Acuérdense que eso sucedió en todo el país, el de Medellín, el de todas partes. La chequera estatal es gruesa. ¿Usted cree, Alejandro, y usted qué le pasara? Usted póngase en los pies de Edgar Muñoz, póngase usted en los pies y que le estén moviendo los talones, usted no se va a quedar quieto. Usted mueve el poder para no abandonarlo, y eso fue lo que hizo él, hizo el alcalde de Medellín, este señor de allá, el Daniel Quintero, hicieron todos los alcaldes del país donde les surgió la revocatoria, y consiguieron un pool de abogados que entre otras cosas son costeños, y tumbaron eso, y prácticamente arrinconaron a esos grupos que pretendían destronar. Ahora, el acuerdo, lo de Interaseo, lo que pasa es que hay cosas que, por muy malas que usted las vea, son buenas, y el tema de Interaseo para Pitalito ha sido beneficioso, así no les guste a una minoría de personas, pero aquí las empresas públicas perdían cada año una gran cantidad de dinero por la recolección de basura, y eso era un desangre. Eso venía desde la misma conformación de las empresas públicas hace 30 años y nunca lo habían metido al tema, porque como es una cuota burocrática, como era bueno tener unos trabajadores allí de determinado sector político, y había que darles de choferes y había que mantenerlos allí porque era de las representantes fulana de tal, que era el fulano de tal, el concejal. Entonces había un botín político ahí y preferían que la empresa estuviera desangrándose a hacer lo que tenía que hacer. Y lo que hizo el gerente Henry Liscano, en mi concepto, es que acomodó las cosas para que eso no siguiera ese desangre. Una empresa con un pulso como la que tiene Interaseo, que eso no solamente en Pitalito, sino en todo el país, tome eso y ellos recojan. Ahora, le van a quitar un problema grave a las empresas, se lo quitaron, que es el problema laboral. Acuérdese que esas empresas de papel que conformaban esas cooperativas, donde están las escobitas, que lamentablemente fueron muy maltratadas en otras gerencias desde hace 20 años, que nunca se preocuparon por contratar la gente de acuerdo a las leyes laborales, sino esos contratos chatarras que les hacían, que no les pagaban ni seguridad social ni nada. Eso se modificó con Interaseo. Vaya, pregúntele al trabajador de Interaseo cómo está contratado. Está bien contratado con todas las de la ley, y la empresa ya no va a tener ese problema de esas demandas laborales que fueron el dolor de cabeza de los gerentes anteriores, pero que no lo solucionaban. Y que todavía está por solventarse. Hay algún tema con las escobitas. Ahora, esto no es nuevo. Mire, en la administración pasada de don Miguel Antonio Rincón, aquí quisieron privatizar, sino que no lo supieron hacer. Quisieron fue traer una empresa, y aquí estuvo Ciudad Limpia. Un gerente que hubo allí, el primero que tuvo Miguel Antonio Rico, él hizo una medición de basuras, cuántas toneladas se recogían en el mes, para entregarle la información a esa empresa, seguramente para decirle, venga, que el negocio es muy lucrativo. Y vino Ciudad Limpia
y ofreció incluso tarifas por debajo de las que tenía la empresa de servicios públicos, violando incluso la ley, violando las tarifas emitidas por la CRAC, y eso hay que decirlo. Pero mire, el problema no es de la empresa, ni es del gerente, ni es de la Ciudad Limpia. El problema es que la gente en Pitalito no se quiso retirar de Pitalito. O sea, nosotros queremos en Pitalito. Gústenle o no, la queremos. No se quisieron retirar y esos poquitos que consiguió usuarios, finalmente ella no pudo sostenerse Ciudad Limpia, tuvo que irse. Nadie la despachó de aquí. Ellos no pudieron sostener el negocio, porque la gente no se quiso desvincular, a pesar de que le ofrecían tarifas más bajas, la gente no se quería ir de Pitalito. Estamos contentos con Pitalito, por eso la mayoría está contenta con Pitalito. Alejandro, es que no es cuestión de los gerentes, es que nos gusta la empresa. Sí, sin embargo, ese recorderis que usted nos hace de la decisión tomada por los anteriores gerentes y la que logró tomar este gerente, dicen los que saben que la llegada de Interaseo SASP es la que desbordó el tema de las celdas de bioorgánicos, porque dejamos los laboyanos, esto no es problema de ellos, es de nosotros, los habitantes de Pitalito, de separar en la fuente. Santiago, le agradezco mucho, este programa se puede ver en YouTube. Sentido, porque es que no solamente Pitalito deposita basuras allí, no, todos los municipios del sur. Todos los municipios del sur, sí, no sabemos de quién es la culpa, no le echemos la culpa si no sabemos. Mayoritariamente nosotros somos el municipio cabecera, ¿no? Pero se está realizando un reciclaje en la casa, volvió a culturizarse la gente para que separen la fuente. Entonces lo que no sabemos es por qué necesitan más celdas allá y por qué 3.000 millones, eso tendría que explicarlo el gerente de bioorgánicos de Cambio Radical, los de Cambio Radical, que ahora empieza la campaña, ¿para qué van a necesitar esos 3.000 millones de pesos? Puede ser para la campaña, y es que aquí no, pero dicen que es para bioorgánicos, sí, ¿no? Dicen que para bioorgánicos, pero algo se desliza para la campaña política que viene de cara a juntas administradoras locales, consejos municipales, asamblea departamental, alcaldía municipal y gobernación del departamento de Huila. Partido Cambio Radical que está de la mano con el liberal, que avalan a Rodrigo Villalba y de pronto otros coavales. No está avalando porque mire, le voy a contar otra incidencia que sucedió en Neiva, en la llegada del señor Germán Vargas Lleras hace 8 días el jueves en Neiva. Se decía que allí iba a estar Rodrigo Villalba Mosquera. Yo supe de buenas fuentes, que desde Bogotá Germán Vargas les dijo: yo no quiero que haya precandidatos a la gobernación del Huila porque todavía no hemos tomado una decisión a quién vamos a apoyar en el Huila, en otras partes del país. Esperemos. Eso no es con Julano ni es con Sutano, eso hay que esperar a ver qué pasa. Entonces no está tan segura esa coalición, no está tan segura. La familia González Villa lo ha dicho en privado y en público. Rodrigo Villalba nos lo contó a nosotros en privado, lo hicimos público. Es posible que se dé esa coalición. De todas maneras, al cierre, quería decirles a nuestros seguidores, nos ven en Facebook, comente, comparta, por favor. Nos ven en YouTube también, en SBC Noticias, Santiago Villarreal Cuellar, y en Castro Guerrero Producciones. Seguimos esperando, con fe, con optimismo, en la misericordia infinita de Dios, y ojalá que el doctor, seguimos desde este canal. Seguimos esperando en que el señor Rodrigo Lara Sánchez, el médico exalcalde de Neiva, tome la decisión sabia para el Huila de aspirar a la gobernación. Muchas gracias a todos, a toda esta amable audiencia que están aquí con nosotros, a doña Marta Cobo en la producción, a usted Alejandro, y hasta pronto.